Pensar que todos los turistas eran iguales. Qué equivocado estaba. Que regresen los nuestros, los que de verdad aman esta tierra. Eran las palabras que Miguel murmuraba para sí mientras recogía, con un gesto cansado, los despojos de una civilización efímera en la playa que una vez fue un lienzo de arena blanca y aguas turquesas. Ante él, un paisaje desolador, los restos carbonizados de una fogata improvisada, botellas de tequila y cerveza semienterradas como tristes lápidas, envolturas de frituras y vasos de plástico que el viento arrastraba perezosamente. Pinchos de brochetas, clavados en la arena, parecían advertir de un peligro invisible. Aquel paraíso de la Riviera Maya, su hogar y su sustento, lucía una herida profunda, una cicatriz de indiferencia. Su nombre era Miguel, un hombre en la cuarentena que llevaba 15 años de su vida como guía de turistas, navegando las corrientes cambiantes de una de las industrias más voraces y vitales de México. 15 años atrás, había dejado la seguridad de una gran agencia de viajes para forjar su propio camino. Anhelaba una conexión más auténtica, un trato más humano, la libertad de mostrar el alma de su tierra y no solo su fachada de postal. En Quintana Roo, donde más del 80% de la economía depende del vaivén de los visitantes, la intuición de un guía como Miguel no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. Con la vista puesta en el futuro, Miguel se había sumergido en el estudio del inglés y el francés. Debía mantener a su esposa, Sofía, y a sus 2 hijos, y para ello, siempre había que estar un paso adelante de la siguiente gran ola turística. Al principio, se enfocaba en el turismo europeo y estadounidense, pero a medida que avanzaba la década de 2010, el panorama comenzó a transformarse. Noches enteras, después de que sus hijos se durmieran, se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, con libros y audios, puliendo su acento, aprendiendo modismos, esforzándose por construir puentes. No era un camino fácil, pero el pensamiento de su familia convertía el agotamiento en determinación. Recordaba con una nostalgia casi dolorosa los primeros años de la década de los 2000, cuando comenzaba. Su primer grupo grande fue una familia de la Ciudad de México, los García. Aún podía sentir el nudo en el estómago, la inseguridad al hablar frente a ellos. Pero sus torpes explicaciones sobre la ecología del arrecife fueron recibidas con una calidez que lo desarmó. Miguel, qué increíble pasión tienes por tu tierra, se nota que la amas, le dijo el señor García, un arquitecto de porte distinguido. Aquellas palabras fueron el combustible que necesitaba. Con cada tour, su confianza crecía, su narrativa se enriquecía. Al final de la semana, no solo le daban una generosa propina, sino una carta escrita a mano. Gracias por mostrarnos la magia que vive bajo el agua y en la selva. Nos has hecho sentir que esta casa, México, es verdaderamente nuestra, decía la caligrafía elegante de la señora García. Miguel guardaba esa carta, y muchas otras como esa, en un viejo archivador, como un tesoro personal. Aquellos turistas, sus paisanos de las grandes ciudades, tenían un sello distintivo. La puntualidad era una religión, siempre llegaban 10 minutos antes de la hora acordada. Venían preparados, habiendo leído sobre la historia maya, haciendo preguntas que demostraban un interés genuino, no una curiosidad pasajera. Pero lo que más los definía era un profundo y silencioso respeto por la naturaleza. Lo vio con claridad meridiana en una excursión para observar el desove de las tortugas marinas en Akumal. El hijo menor de los García, un niño de unos 6 años llamado Mateo, quiso acercarse a tocar una caguama que emergía del mar. Su padre se arrodilló a su lado y le habló con una voz suave pero firme: «No, campeón. Somos invitados en su casa. No debemos molestarla. Solo la miramos, en silencio. Y le agradecemos por visitarnos». La familia entera observó la escena a la distancia reglamentaria, en un silencio reverencial. La madre tomaba fotos con su celular, sí, pero recordaba perfectamente la instrucción de Miguel de no usar el flash. Esa imagen se quedó grabada en la memoria de Miguel como un ancla. La capacidad de asombrarse sin poseer, de admirar sin interferir. Ser el guía de personas así no era un trabajo, era un privilegio. Era compartir el amor por un mismo hogar. Esos turistas nunca dejaban un solo residuo. De hecho, a menudo recogían la basura que otros habían dejado. Nos da tristeza que ensucien un lugar tan hermoso,
le dijo una vez una joven pareja de Guadalajara. Este mar es de todos los mexicanos, tenemos que cuidarlo. No era una pose, era un instinto. Datos de la Secretaría de Turismo de la época, aunque informales, parecían confirmarlo. En las temporadas altas de turismo nacional, la cantidad de basura en las playas públicas tendía a disminuir ligeramente, un fenómeno que desafiaba toda lógica. La ecuación era simple, más gente, más basura. Pero ellos eran diferentes. Recogían lo suyo y, a veces, hasta lo ajeno. Miguel y sus colegas guías solían comentarlo en sus reuniones informales, con una cerveza en la mano al final del día. Los turistas mexicanos de la capital o de Monterrey son otra cosa, caray. Son puntuales, limpios, respetuosos, agradecidos. Quizás para ellos, esas conductas eran la norma, lo que se esperaba de una persona educada. Pero en el gran teatro del turismo mundial, Miguel sabía que esa normalidad era, en realidad, excepcional. Sofía, su esposa, conocía esa realidad tan bien como él. Trabajaba como jefa de meseros en un restaurante de alta cocina mexicana en Playa del Carmen, y siempre decía que sentía un alivio palpable cuando veía entrar a una familia mexicana bien vestida. Una noche, mientras cenaban, Sofía le contó una historia que iluminó su rostro. Hoy llegó una familia de Puebla, ¿te imaginas? Papá, mamá y 2 niños adolescentes. ¡Qué educación, mi amor! Ni te imaginas. Miguel escuchaba con atención, disfrutando de la rara alegría en su voz cansada. Se sentaron, hablaron en voz baja, disfrutaron cada platillo. Los chicos no estuvieron pegados al celular, ¿puedes creerlo? Y al terminar, juntaron sus platos, doblaron las servilletas de tela y las dejaron a un lado de la mesa. La mamá se me acercó y en un español impecable me dijo: «Felicite al chef, por favor». Hacía mucho que no probábamos una cochinita pibil con tanto sabor a tradición, qué gente tan linda, de verdad. Pero la historia no terminaba ahí. Y no solo eso, continuó Sofía, con los ojos brillantes, dejaron más del 20% de propina. Pero lo que más me llegó al corazón fue que, al salir, el hijo mayor se volteó y me dijo: «Muchas gracias por sus atenciones, que tenga una excelente noche». Esa simple frase, esa formalidad respetuosa, me alegró todo el día. Sofía suspiró, con una sonrisa melancólica. Cuando vienen clientes así, hasta dan ganas de trabajar más. Todos en el restaurante lo dicen. No ensucian, no gritan, no se quejan por tonterías. Respetan al personal y a los otros comensales. Hacen que todo el ambiente del lugar se sienta más civilizado. Te entiendo perfectamente, respondió Miguel, tomando la mano de su esposa. En mis stores es igual. Son especiales, Sofía. De verdad que sí. Mientras escuchaba a su esposa, Miguel sintió una oleada de gratitud y orgullo. Un orgullo de pertenencia. Un tiempo después, recibió una carta de una clienta que había repetido su tour varias veces, la señora Elena de la Garza, una mujer regiomontana de unos 60 y tantos años. Estimado Miguel, le escribimos para agradecerle por el maravilloso tour de la semana pasada. Mi esposo y yo, como siempre, quedamos encantados. Su amor por la Riviera Maya es contagioso y nos hace quererla y respetarla aún más. Ya estamos planeando nuestro regreso para el próximo año. Cuídese mucho y cuide de nuestro paraíso». Miguel sintió un nudo en la garganta al leer esas palabras. No había mayor recompensa para un guía. Sin embargo, los vientos del cambio soplaban con fuerza. A partir de 2010, la economía global se reconfiguró. El peso mexicano sufrió devaluaciones y el costo de viajar, incluso dentro del país, se elevó. Al mismo tiempo, el modelo turístico de la Riviera Maya se transformó radicalmente. El concepto del todo incluido explotó. Gigantescos consorcios hoteleros ofrecían paquetes a precios irrisorios a mercados internacionales, especialmente de Norteamérica y Europa, atrayendo a un tipo de turista que buscaba sol, alcohol barato y fiestas sin fin, con poco o ningún interés en la cultura o el entorno. El turismo de pulsera se convirtió en el rey. Los hoteles, restaurantes y tiendas se adaptaron a esta nueva clientela.
Los menús se llenaron de hamburguesas y pizzas. La música de mariachi fue reemplazada por beats electrónicos repetitivos. Las calles se inundaron de letreros en inglés ofreciendo 2x1 en margaritas y barra libre toda la noche. Las agencias de viajes recibieron el nuevo evangelio. El cliente principal ya no era el que buscaba experiencias, sino el que buscaba gangas. Los guías que hablaban inglés fluido y podían manejar grupos grandes y ruidosos eran los más cotizados. Miguel se encontró en una encrucijada. Amaba a sus clientes mexicanos, disfrutaba de esas conversaciones profundas y ese respeto mutuo. Pero las reservaciones de ese tipo de turismo disminuían año tras año. De tener 10 tours al mes, pasó a tener 8, luego 6, luego 4. Sus ingresos se desplomaron. La hipoteca de la casa no esperaba, las colegiaturas de los niños subían cada año. La ansiedad comenzó a roerle por dentro. Una noche, se sentó con Sofía en el pequeño patio de su casa. El aire estaba cargado de humedad y de sus propias dudas. ¿Qué hago, mi amor? Los tours buenos, los que me gustan, son cada vez más escasos. Pero esta nueva ola de turismo de masas. Pagan bien, hay mucho trabajo. Estudié inglés para esto, supongo. Es una oportunidad, pero... Sofía lo miró con ternura y pragmatismo. La decisión es tuya, Miguel. Pero tenemos que pensar en la familia. Las cuentas no se pagan con nostalgia. Tienes razón, suspiró Miguel. Tomó una decisión que le pesaba en el alma. La era del turismo de masas había llegado, y él tenía que subirse a esa ola o ahogarse. Empezó a aceptar activamente los tours para grandes grupos de todo incluido. La primera paga fue, efectivamente, casi el doble de lo que ganaba con un tour familiar. Con esto, saldremos adelante, se dijo, tratando de convencerse a sí mismo. Y entonces llegó el día de su primer tour con un grupo de 40 personas. La hora de encuentro era a las 9 de la mañana. Miguel llegó a las 8:30, como siempre. A las 9, no había nadie. 9:15, 9:30. Seguía solo en el lobby del gigantesco hotel. Llamó a la agencia. ¿Los clientes? Aún no ha llegado ni uno. El despachador al otro lado de la línea se rió. Ah, tranquilo, Miguel. Es tu primer grupo de este tipo, ¿verdad? Normalmente se tardan entre media hora y una hora. Es lo normal. Acostúmbrate. Miguel no daba crédito. Finalmente, el grupo se reunió a las 10:30 de la mañana. 1 hora y media de retraso, sin una sola disculpa. En cuanto el autobús arrancó, el caos se desató. Unos hablaban por teléfono a gritos, otros comían papas fritas ruidosamente, varios habían subido con sus propias bocinas Bluetooth y competían por imponer su música. Miguel estaba atónito. Recordaba el silencio respetuoso en los autobuses con las familias mexicanas. Alguien que había jurado no necesitar ir al baño, 30 minutos después exigía a gritos que pararan en ese mismo instante. Miguel se sentía más un domador de fieras que un guía. El punto de quiebre ocurrió en la reserva de la biosfera de Sian Ka'an. Miguel lo explicó varias veces, en un inglés claro y pausado. Por favor, está estrictamente prohibido tocar a las estrellas de mar y a las tortugas. Es una ley para protegerlas. Pero era como hablarle a la pared. Apenas llegaron a la zona de nado, se lanzaron como una horda, compitiendo por ver quién agarraba primero una estrella de mar para la selfie. Uno de ellos intentó subirse al caparazón de una tortuga. Miguel intervino, sintiendo una mezcla de ira y pánico. ¿Cuál es tu problema? Pagué por esta experiencia, le gritó el turista, un joven corpulento con la piel enrojecida por el sol. El resto del grupo lo apoyó. Sí. ¡Qué guía tan amargado! No seas tan estricto. Miguel intentó razonar, con la voz temblorosa por la frustración. No son mis reglas, es la ley de México. Las tortugas están en peligro de extinción, necesitan nuestra protección. Nadie escuchaba. Varios se metieron en áreas de anidación restringidas para conseguir una mejor foto, lo que provocó que los guardaparques tuvieran que intervenir. El jefe de los guardaparques, un hombre maya de rostro curtido por el sol,
se dirigió a Miguel con una mirada severa. Tú eres el guía. ¿Por qué no los controlas? Miguel solo pudo bajar la cabeza y disculparse. Lo siento mucho. Les advertí varias veces, pero... El guardaparque suspiró, un sonido cargado de hastío. Últimamente, esto pasa todos los días. Especialmente con estos grupos grandes de los hoteles, todo incluido. Nos están matando el lugar. Miguel sintió una vergüenza tan profunda que no pudo levantar la vista. Al final del día, la playa donde el tour concluyó era un campo de batalla. Basura por todas partes, restos de comida, latas de cerveza. Para eso está la gente de limpieza. No, le espetó uno cuando Miguel le pidió que recogiera su basura. Se quedó solo, recogiendo metódicamente los desechos de 40 personas. Llenó 3 bolsas de basura grandes. Al atardecer, se sentó en la arena, exhausto física y espiritualmente. El mar, indiferente, seguía con su vaivén hipnótico. ¿Esto? Se preguntó, ¿esto va a ser mi vida ahora? Un suspiro profundo se escapó de su pecho, un sonido que pareció llevarse una parte de su alma. Con el tiempo, los lamentos de la comunidad local se convirtieron en una banda sonora constante en la vida de Miguel. Un día, comía en su taquería favorita, un pequeño local familiar lejos de la zona turística. El dueño, Juan, un viejo amigo, se sentó en su mesa con el rostro desencajado. Miguel, no sabes lo que pasó ayer. Fue la gota que derramó el vaso. Con un suspiro, Juan comenzó su relato. Llegó un grupo de 30, de esos de pulserita. Se sentaron, ocuparon 10 mesas y empezaron a sacar comida y bebida que traían de fuera. De su hotel. Sin pedir nada. Cuando fui a decirles amablemente que no se podía. Uno de ellos se levantó y me gritó en la cara. ¿Que quién me creía yo para decirle a un cliente lo que podía hacer? Juan continuó, con la voz quebrada. Hicieron tanto ruido que una familia de aquí, clientes de toda la vida, se tuvo que ir. Rompieron 2 vasos y ni se disculparon. Al contrario, se quejaron de que eran de mala calidad. Te juro, Miguel, prefiero cerrar a tener que volver a atender a gente así. Carlos, un amigo que trabajaba como gerente en un hotel de lujo, le contó historias similares. Nos dejan las habitaciones destrozadas. Sábanas manchadas de lodo, papel tapiz arrancado. Y se roban todo, Miguel. Toallas, ganchos, secadoras de pelo, hasta los despertadores. Antes, cuando la mayoría de nuestros huéspedes eran mexicanos o europeos de alto nivel. Las habitaciones quedaban impecables. Ahora, todo el personal se la pasa diciendo, ¿cuándo volverán los buenos turistas? Incluso Elena, una bióloga marina que colaboraba como voluntaria en un programa de protección de tortugas, le habló con lágrimas en los ojos. La semana pasada encontramos una tortuga muerta en la orilla. Su estómago estaba lleno de bolsas de plástico y popotes. Antes, cuando venía más turismo nacional consciente, la basura disminuía. Ahora estamos perdiendo la batalla. La dueña de una tienda de artesanías, Laura, también se quejaba. Los robos han aumentado. Quieren regatear todo como si estuvieran en un mercado de pulgas, y si no les das el precio que quieren, te escriben una reseña terrible en internet llena de mentiras. Sí, las ventas han subido, pero también las pérdidas y el estrés. Al final, no sé si vale la pena. Cada historia era un clavo más en el ataúd de su espíritu. En la Riviera Maya, la gente habla de la calidez mexicana, ese espíritu de mi casa es su casa. Es una filosofía de hospitalidad, de compartir, de respeto. Miguel se preguntaba si esa calidez debía extenderse hasta la autodestrucción. ¿Tolerar la destrucción del medio ambiente era parte de la hospitalidad? El verdadero espíritu no consistía, precisamente, en proteger esa casa que se ofrecía al visitante. Los tours masivos eran rentables, sí, pero el costo emocional era devastador. Cada día de trabajo se había convertido en una obligación, una carga. ¿Era este el trabajo de guía que tanto había soñado? En medio de esta crisis existencial, ocurrió el incidente que lo cambió todo. Durante un tour a un cenote sagrado,
un lugar que los antiguos mayas consideraban una entrada a Xibalbá, el inframundo, un grupo de turistas comenzó a comportarse de forma inaceptable. Gritaban, ponían música a todo volumen y uno de ellos intentó escalar una formación de estalactitas milenaria para tomarse una foto. Miguel los detuvo, esta vez con una firmeza que no había usado antes. La respuesta fue una explosión de furia. «Voy a hacer que te despidan», le gritó uno de ellos. Esa misma noche, el teléfono de la agencia de viajes sonó con una queja formal. Al día siguiente, Miguel fue citado en la oficina. El gerente, un hombre trajeado que rara vez salía de su cubículo con aire acondicionado, fue directo. «Miguel, entiendo tu punto, pero el cliente es el rey». «Incluso si el rey está destruyendo el palacio», replicó Miguel, sintiendo como la sangre le hervía. ¿No es también nuestro trabajo proteger nuestra cultura, nuestro patrimonio? La cultura es importante, Miguel, pero el negocio es el negocio. Si este tipo de turismo desaparece, la empresa quiebra. Y si seguimos recibiendo quejas como la de ayer, no podremos darte más trabajo. El corazón de Miguel se encogió. Se sintió atrapado, derrotado. Esa noche, se reunió con otros guías locales en una cantina. El ambiente era sombrío. Todos compartían las mismas historias, la misma frustración. «Ya no aguanto más», dijo Tomás, un guía veterano con más de 30 años de experiencia. «A este paso, van a destruir la Riviera Maya». Un silencio pesado se instaló en la mesa. Fue Miguel quien lo rompió. «Dejemos de complacerlos», dijo, con una voz que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. «Dejemos de rebajarnos. Traigamos de vuelta al turismo de calidad. Hagamos que los mexicanos que aman su país vuelvan. Que los extranjeros que respetan la cultura regresen». Tomás lo miró con escepticismo. «Pero, Miguel, los ingresos. Bajarán a corto plazo», sí, admitió Miguel. «Pero a largo plazo, es el único camino correcto. Un turismo que coexista con nuestra tierra, que la enriquezca en lugar de saquearla. Y para lograrlo, nosotros, los que estamos en la primera línea, tenemos que empezar el cambio». Javier, un guía más joven, intervino. «¿Pero cómo? La gente ya no quiere venir, ¿no?» «Tenemos que llamarlos», respondió Miguel, con una convicción creciente. «Tenemos que hablarles directamente. Contarles la verdad de lo que está pasando en la Riviera Maya. Con honestidad, con el corazón en la mano. Y pedirles que vuelvan a aquellos que buscan la verdadera esencia de este lugar». Los guías se miraron unos a otros. Y entonces, lentamente, uno a uno, empezaron a asentir. «Vale la pena intentarlo. Estoy contigo. No tenemos nada que perder y sí un paraíso que salvar». Esa noche, un pequeño grupo de guías renegados selló un pacto. A partir de ese día, Miguel y sus compañeros pasaron a la acción. Redujeron gradualmente su dependencia de las agencias masivas y comenzaron a desarrollar sus propios tours, enfocados en la cultura y la ecología. Miguel creó un blog en español. Lo tituló «La Riviera Maya que se pierde, confesiones de un guía». «Llevo muchos años mostrando las maravillas de mi tierra», escribió en su primera entrada. «El tiempo que pasé con visitantes que la amaban y respetaban como yo es mi mayor tesoro. Pero hoy, la Riviera Maya ha cambiado». Miguel describió la situación sin filtros, con una honestidad brutal. Y continuó, «Pero no nos rendimos. Queremos devolverle a nuestro hogar su belleza y su dignidad. Y para eso, necesitamos su ayuda. A ustedes, que respetan el medio ambiente, que valoran la cultura, que entienden el verdadero significado de «mi casa es su casa», los estamos esperando». El blog, poco a poco, comenzó a ganar lectores. Miguel también se unió a iniciativas locales como la limpieza de playas del Sargazo y campañas de reforestación del manglar. Creó un tour de voluntariado ambiental, una mañana de trabajo para proteger el ecosistema, seguida de un almuerzo tradicional y un baño en un cenote virgen. Sabía que este concepto conectaría con los valores de un cierto tipo de viajero. Además, adoptaron una política de tolerancia cero ante las faltas de respeto. El cliente no era el rey, el cliente era un invitado, y como tal, debía comportarse.
El cambio no fue inmediato, pero 6 meses después, empezaron a ver los primeros brotes verdes. Correos electrónicos de personas que habían leído el blog comenzaron a llegar. Y un día, recibió un email que le aceleró el pulso. Estimado Miguel, ¿se acuerda de nosotros? Soy Mateo, el hijo de la familia García. Estuve en su tour hace casi 15 años. Aún recuerdo cómo nos enseñó a respetar a las tortugas. Miguel sonrió. Claro que se acordaba. El correo continuaba: estoy pensando en volver a la Riviera Maya con mi novia, pero he visto en redes sociales que todo ha cambiado mucho, y francamente, me da miedo. Pero encontré su blog. Saber que usted sigue ahí, luchando por el lugar que ama. Me ha dado esperanza. Nos encantaría tomar un tour con usted. El corazón de Miguel se llenó de una alegría que no sentía en años. Respondió de inmediato. El día acordado, esperó en el aeropuerto a Mateo. Vio a un joven alto, con la misma sonrisa amable de su padre, que lo saludaba desde lejos. Miguel. El abrazo fue sincero. Mateo, qué gusto verte. El tour fue como un viaje en el tiempo. La puntualidad, el interés genuino, el respeto por cada lugar que visitaban. La novia de Mateo, una joven arquitecta, estaba fascinada con las ruinas de Tulum. Pero sobre todo, Miguel sintió la ausencia de estrés, la pura alegría de compartir su pasión. Ah, esto es, pensó. Esto es ser guía. Se dio cuenta de que estaba disfrutando su trabajo por primera vez en mucho tiempo. Al final del viaje, Mateo publicó en sus redes sociales: de vuelta en la Riviera Maya después de 15 años. El tour con Miguel, el mismo guía de mi infancia. Fue lo mejor. Un hombre que te enseña a amar y proteger su tierra. Participamos en una limpieza de manglar y fue una experiencia increíblemente gratificante. Este es el verdadero México. Esa publicación generó una pequeña ola. Empezaron a llegar más solicitudes. Poco a poco, el turismo que Miguel anhelaba comenzó a regresar. Un día, su colega Tomás le compartió una noticia interesante. Oye, Miguel, ¿sabes qué? Este problema nuestro es mundial. Se llama sobreturismo. En Barcelona, los locales protestan; en Venecia, prohibieron los cruceros gigantes; en Tailandia, cerraron playas para que se recuperaran. Y en todos esos debates, ¿sabes a quiénes ponen como ejemplo de buenos turistas? A los japoneses, a ciertos europeos. Y a los propios mexicanos educados. En Suiza los valoraban por ser silenciosos y ordenados; en Francia, por su cortesía; en Italia, por su respeto a la cultura. Miguel lo entendió entonces con una claridad absoluta. Pensar que todos los turistas eran iguales había sido su gran error. No era una cuestión de nacionalidad, sino de cultura, de valores. Recordó una conversación con una clienta de la Ciudad de México, una abogada de unos 30 años, muy interesada en temas ambientales. Después de una jornada de voluntariado, ella le preguntó con genuina seriedad: Miguel, ¿qué más podemos hacer nosotros como turistas para ayudar a preservar esta belleza? Lo que hiciste hoy, le respondió Miguel. Recoger basura, respetar la naturaleza, interesarte por la cultura local. Con eso es más que suficiente. Ella ladeó la cabeza, confundida. Pero eso es lo normal, ¿no? En México, desde niños nos enseñan a ser buenos anfitriones y buenos invitados. A dejar un lugar mejor de como lo encontramos. Miguel sonrió. Esa normalidad tuya, créeme, es algo excepcional en el mundo. Quizás ustedes no se dan cuenta, pero esa humildad, ese respeto innato, es precisamente lo que los hace tan valiosos. Ella se sonrojó un poco. Bueno, gracias. Solo quiero que la Riviera Maya siga siendo hermosa para siempre. Al recordar esa charla, Miguel lo comprendió todo. La grandeza de ese turismo no radicaba en hacer cosas extraordinarias, sino en su capacidad de hacer lo correcto de forma natural, sin buscar aplausos. En México existe el concepto de ser bien educado, que va más allá de los modales. Es una forma de ser en el mundo: respetar al prójimo, honrar el lugar que te acoge. Hacer fila, hablar en voz baja,
no tirar basura, valorar la historia. Conductas que en muchas partes del mundo se consideran opcionales, aquí formaban parte de un código no escrito de civilidad. Lo que para ellos era ordinario, para el mundo del turismo era extraordinario. Y la Riviera Maya comenzaba a sanar. La cantidad de basura en las playas disminuía en las zonas donde este nuevo turismo comenzaba a florecer. Las sonrisas de los locales eran más genuinas. Ver a turistas mexicanos y a extranjeros respetuosos cuidando el entorno inspiraba a los propios residentes a hacer lo mismo. Juan, el de la taquería, se lo confirmó. Oye, últimamente están viniendo más familias de la capital, y algunos europeos muy tranquilos. Da gusto atenderlos. El negocio vuelve a ser divertido. La desaceleración económica global hizo que el turismo masivo y barato se contrajera naturalmente. Y en ese vacío, el turismo de calidad, aunque más pequeño, comenzó a echar raíces. Los tours de Miguel ahora tenían lista de espera. Pero él se negaba a aumentar el tamaño de los grupos. Quería preservar la calidad, la conexión personal. Sus ingresos eran un poco menores que en el pico del todo incluido, pero se sentía un hombre rico. Había recuperado la pasión, la alegría, el orgullo. Sofía lo miraba con amor. Verte feliz y apasionado con tu trabajo es mi mayor alegría, Miguel. Hoy, Miguel puede decirlo con total certeza. La obsesión por el dinero fácil casi le hace perder lo más importante. Fueron esos turistas, sus paisanos, los que le recordaron el verdadero significado de la hospitalidad. La Riviera Maya está en un lento proceso de renacimiento, transformándose en un destino de calidad. Un turismo que no solo cuenta cabezas, sino que valora el alma del lugar. Y para lograrlo, la presencia de esos viajeros conscientes es indispensable. Ellos son el modelo a seguir. Su presencia eleva el estándar para todos. El mundo está lleno de destinos que se ahogan en su propio éxito. Y en todos ellos, se valora al turista que no se siente con derecho a todo, sino agradecido por la experiencia. No es por hacer algo especial. Es por hacer fila, por no tirar basura, por respetar la naturaleza y la cultura. Esa actitud, que muchos mexicanos educados practican sin pensarlo, es lo que protege los destinos y construye puentes de confianza. Si la Riviera Maya ha comenzado a recuperar su brillo, es porque el valor de esa normalidad excepcional se está volviendo a reconocer. Miguel está de pie en la playa, la misma que antes limpiaba con desesperación. El sonido de las olas es una melodía suave. La arena, antes un basurero, vuelve a lucir su blancura inmaculada. Mira hacia el horizonte, donde el sol tiñe el cielo de naranja y violeta, y murmura para sus adentros, como una oración. Mexicanos, amigos del mundo que aman esta tierra. Los estamos esperando. Su presencia, su respeto, es lo que está salvando el paraíso. Esta historia nos recuerda un mensaje vital. Para que lugares mágicos como la Riviera Maya sigan siéndolo, quizás el acto más revolucionario es simplemente ser un buen invitado. Mantener ese orgullo, esa educación, ese respeto que muchos llevamos dentro. El mundo necesita más turistas así. Quizás, lo que consideramos normal tiene el poder de cambiar el mundo.